Ok, bienvenidos chicos. Ahora vamos a ver cómo crear procedimientos almacenados. ¿Qué son los procedimientos almacenados? Los procedimientos almacenados son como un lenguaje normal, son funciones que nosotros programamos. Un método, ya sea en código, en este caso sería un método o un procedimiento que está hecho en consulta. ¿Correcto? Entonces, pero que también recibe parámetros y nos puede devolver información, ya sea podemos hacer un select, un insert, un date o todo al mismo tiempo. Entonces eso va dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos de hacer el procedimiento almacenado, o del proyecto, o de la empresa, o de la solución que vayamos a dar. Antes que entremos a procedimientos almacenados, quiero explicar algo que se me pasó por alto, una de las cosas en el video anterior, y es algo que tiene que ver con los select. No es algo rápido, y digamos que nosotros tenemos un select asterisk from, seleccionamos todas las columnas, todas las filas, perdón, sí, todas las columnas de la tabla cliente. Ok, entonces resulta que yo quiero ordenar la información que me muestra. Entonces yo puedo hacer una ordenación, ya sea ascendente o descendente. Entonces, ¿cómo nosotros ordenamos? Ponemos order by y especificamos la columna por la que queremos ordenar. Digamos que queremos ordenarla por apellido. Le decimos de orden ascendente. Entonces le ponemos ASD, ASC. Entonces aquí viene A, E, H, O, R. Ya, entonces ascendente. Si yo quisiera que fuera de orden descendente, pongo des y me lo invierte. Entonces no solamente podemos filtrar no solamente podemos ordenar por una columna, también lo podemos hacer por varios. Lo único que hay que hacer es delimitarlo, ponerlo por coma. Entonces digamos que lo queremos ordenar de manera ascendente por apellido y después por nombre de manera descendente. F5 y ahí me sale. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ordenar de esa forma. Ahora, el order by siempre va de último, que quiere decir que si yo voy a poner un where, va después del like, después del from, perdón. Entonces digamos que aquí pongo nombre y lo dejo así, correcto. Después sigue, si voy a hacer también un group by, apellido, un ejemplo. Entonces siempre va al final el order by, ¿ya? Entonces a eso hay que tomarlo en cuenta. Aún así existe una cláusula que al mismo tiempo nosotros podemos escribir, que se llama heading. Entonces aún después del heading va después, por último, el order by. O sea, quiero que esto lo tomen en cuenta, pero ese heading a nosotros no nos interesa ahorita, ¿ya? Ok, entonces eso es lo que quería enseñarle. Ok, ahora vamos a volver a lo que es lo de la clase de hoy. Bueno, terminando también los procedimientos almacenados, les voy a explicar cómo nosotros podemos mover este archivo. O sea, ahorita solo lo hacemos ahí, pero nosotros no podemos agarrar el archivo, copiarlo y pegarlo en otro lado. No es ni archivo guardar como, ni nada por el estilo, porque no es como Word. Entonces también voy a enseñar, pero después de ver los procedimientos almacenados. Aquí ya eso es un poco más rápido, entonces lo vemos al final. Ok, entonces los procedimientos almacenados, como les explicaba, si nos vamos a la base de datos, ustedes ven que aquí tenemos varias carpetas. Los procedimientos almacenados se miran aquí donde dice programación, ¿ya? Y aquí dice procedimientos almacenados. Entonces por defecto él trae procedimientos almacenados del sistema. Entonces ya trae algunos que ya vienen predefinidos o por default, como lo quieran decir. Entonces, por ejemplo, uno, si yo le doy exit sp help y yo le asigno el nombre de una tabla, digamos cliente, como parámetro, cliente, creo. Ok, entonces el procedimiento lo que hace es arrojarnos información de nuestra tabla. Aquí nos dice el nombre de la tabla, el esquema,
el tipo, que es una tabla de usuario, y cuándo fue creada. Aquí nos especifica las columnas, aquí tiene el nombre, el tipo, dice cliente ID, es de tipo entero. Esto de cómputo es información de por quién fue creada. Este es el tamaño, o sea, el tipo entero es de tipo 4, el varchar es de 50, dirección es -1 porque yo le puse max, etcétera. Entonces aquí nos sale, esta es la precisión. Esto de precisión tiene que ver con los dígitos y todos los campos que tengan que ver. Aquí si es permite nulo, no permite nulo, ya, etcétera. Entonces aquí tiene todo esto de colección es algo que tiene que ver con el idioma, ¿ya? Entonces aquí nos sale que es identity, el identity es cliente ID, SID 200, o sea que empieza 2000, que empezó desde el 2000, incrementa de 10, etcétera. No tiene row bit con, es una codificación ID única que un estandarizo debería ir, pero en este caso pues no importa. Y aquí especificar lo contraen, las llaves primarias, las relaciones, los foreign keys, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el procedimiento almacenado lo que hace es mostrarnos información de nuestra tabla o la tabla que especifiquemos acá. Entonces, pero hay un sinnúmero que vienen predefinidos para que nos ayuden a la hora de que nosotros estemos trabajando. Pero en el caso que al mismo tiempo nosotros podemos crear procedimientos almacenados, ¿ya? Entonces digamos que en primera instancia yo quiero hacer un procedimiento almacenado sencillo. Digamos que normalmente yo vengo, select asterisco from, digamos que tengo una consulta cliente y yo le pongo un web, entonces por cliente ID 1, digamos. Bueno, el día 2000, un ejemplo. 1000, correcto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien. Entonces, ¿cómo yo hago normalmente si nos vamos al lado de C#, lo que han visto C#, o cualquier otro lenguaje de programación, existe la función? Entonces las funciones reciben parámetros. Digamos que yo quiero hacer una búsqueda de X cosa dentro de una lista. Entonces yo creo una función, por parámetro yo paso el ID de lo que yo quiero buscar. Y en el método lo que hacemos nosotros es el procedimiento para buscar eso y yo retorno el valor, ¿correcto? Entonces en este caso nosotros podemos hacer lo mismo. Digamos que vamos a hacer un procedimiento almacenado que recibe el ID del cliente y en el procedimiento almacenado yo busco ese cliente y que me muestre ese cliente, la información de ese cliente. Entonces en primera instancia yo dejo mi consulta select así. Déjate procedure, buscar, le pongo el nombre, buscar cliente. La abreviatura créate procedure puede ser o procedure o proce. De las dos formas lo pueden hacer. Procedure. ¿Correcto? Entonces, seguido de paréntesis, y dentro de estos paréntesis yo especifico los parámetros que yo necesito recibir para el procedimiento. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a pedir yo? Es un cliente ID tipo. Correcto. Después sigue as begin. Entonces, para crear un procedimiento almacenado solo necesitamos esto que está aquí, nada más. Créate procedure, el nombre del procedimiento, los parámetros que yo quiero recibir y después le ponemos as y todo lo que yo quiero que haga el procedimiento almacenado lo voy a escribir dentro del begin y el end. Este begin y end es como que nosotros estamos delimitando un bloque de código. Es como cuando hacemos una función, nosotros las funciones en C# o un lenguaje parecido a C#, abrimos llaves y cerramos llave y dentro de esa llave ponemos el bloque de código. Ya es como cuando hacemos la condición, si la condición se cumple, es verdadera, entonces el código que ponemos es entre llaves. Entonces esto es lo mismo. Esto es como que nosotros tuviéramos aquí la llave de apertura y la llave de
cierre. Y dentro de él ponemos el código que nosotros queremos que ejecute. En este caso es begin en SQL. Entonces agarro el select que yo tengo acá, lo estipulo, y en vez de poner 2000, yo voy a poner el parámetro que yo estoy agregando acá. Ahora, todos los parámetros y todos los nombres de variables en SQL Server se escriben empezando con un arroba. Entonces, así como lo tenemos acá. Entonces, en vez de 2000, yo voy a poner el parámetro y me va a pasar el usuario a devolver esa información. Ya, eso es todo. Así. Ahora solamente nosotros le damos a ejecutar. Y dice comandos completados correctamente. Si nos vamos aquí a la carpeta de procedimiento almacenado, le damos a actualizar, vemos que aquí ya me sale buscar cliente, que es el procedimiento almacenado que yo acabo de crear. Y aquí me dice información de los parámetros, dice client ID de tipo in, entrada, ningún valor predeterminado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo utilizo ahora ese procedimiento almacenado? Ese procedimiento almacenado lo ocupo sencillo, Excel, buscar cliente, doy espacio, y entonces dice que necesita un cliente ID, digamos que yo quiero el cliente 2000, doy F5 y me sale Félix. Si le pido el 2010, me sale Carlos. Entonces, este select, ¿qué significa? Cuando yo ejecuto esto, lo que hace él, recibe aquí 2010, hace un select asterisco from cliente, where client ID, arroba client ID. Pero ¿cuánto vale arroba client ID? 2010, que es el parámetro que yo estoy escribiendo acá. ¿Ya? Entonces, así, este es un ejemplo sencillo. ¿Ya? Lo que quiero que les quede claro, que los procedimientos almacenados es este bloque que está acá y al final el end. Lo que nosotros estipulemos o escribamos o la consulta que estructuremos dentro del begin y el end puede ser cualquier consulta. ¿Ya? El procedimiento almacenado lo delimita el create procedure, el nombre y el parámetro. O sea, quiero que eso les quede claro. Ahora, vamos a seguir haciendo unos cuantos ejemplos. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que yo quiero un procedimiento almacenado que me permita registrar un cliente. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo va? Create procedure, crear cliente. Entonces, para crear un cliente, ¿qué necesito? Un parámetro, sus campos, sus columnas. Si yo me voy aquí a cliente, ¿qué necesito? El cliente ID es autonumérico. Ya eso lo hemos visto en la clase anterior. Necesito el nombre, el apellido, la dirección y la cédula. ¿Correcto? Entonces yo vengo acá y pongo arroba nombre, varchar 50, arroba apellido, varchar 50, arroba dirección, varchar 50, arroba cédula, varchar 16. Bueno, aquí dirección es max. Entonces aquí as begin end. Entonces, ahí ya está creado, ya simplemente ya está la mayoría del procedimiento almacenado. Solo nos falta escribir la consulta de lo que va a ser el procedimiento almacenado. Y el ejemplo que acabamos de decir es que me agregue un cliente nuevo. Entonces, para agregar un cliente nuevo, yo pongo insert into cliente value, especifico el orden o, como les enseñé, podemos poner acá nombre, apellido, dirección y cédula. Y aquí le pongo el orden que le puse: arroba nombre, arroba apellido, arroba dirección, arroba
cédula. Ejecutamos esto, verificamos que se creó la carpeta, refrescamos y aquí tengo ya crear cliente, y ahí están todos sus parámetros. Entonces vamos a ejecutarlo. Ejecute crear cliente, y ahora, ¿qué es el parámetro que me pide primeramente? El nombre. Ahora vamos a poner María, apellido Méndez, dirección, y cédula, 023. Entonces vengo, ejecuto esto. Crear cliente, no existe. Crear, bueno, aquí me equivoqué, dice crear, es crear. Entonces vamos a eliminar esto. Lo vamos a volver a hacer. Entonces aquí le vamos a ejecutar. Ok, ahora sí. Entonces aquí podemos ver from cliente. Entonces aquí vemos María Méndez, dirección, ok. Y entonces así un procedimiento almacenado. Ahora, digamos que nosotros queremos ahora modificar un cliente nuevo. Digamos que agregamos un cliente, ahora quiero un procedimiento que almacenado donde yo pueda modificar ese cliente. ¿Correcto? Entonces sería crear procedure, editar cliente. Entonces, ¿qué parámetros tengo que recibir? Los mismos que yo tengo acá en crear cliente, pero agregándole otro más, ¿vale? Arroba cliente ID. ¿Por qué? Porque acuérdense que para que yo pueda modificar un registro, yo necesito la llave primaria para identificarlo ante el resto. As begin. Entonces, pero ahora vamos a hacer algo diferente. Aquí solamente insertamos una instrucción, que es el insert. Entonces, ahora como vamos a modificar, entonces vamos a mostrar cómo estaba el registro antes de modificar, modificamos y después cómo quedó el registro después de modificar, ¿correcto? Entonces vamos a hacer dos select y un untate. Entonces, en este caso sería select from cliente where cliente ID va a ser igual a arroba cliente ID. Entonces ahora hacemos el update cliente, set nombre igual a arroba nombre, apellido igual a arroba apellido, dirección igual a arroba dirección, cédula igual a arroba cédula, where cliente ID va a ser igual a arroba cliente ID. Y después hacemos lo mismo, select from cliente where cliente ID igual a arroba cliente ID. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta instrucción? Primero me va a mostrar el cliente antes de modificar. Modifico el cliente y después me va a modificar ese mismo cliente después de modificar, para que se pueda ver el cambio. Esto, como les digo, aquí podemos nosotros programar las consultas que nosotros queramos, a la manera en como nosotros queramos. Entonces yo estoy haciendo estos ejemplos solamente para que miren qué cosas pueden hacerse, o sea, ahí, y son cosas sencillas las que estamos haciendo. Entonces vamos a crearlo, comando completado correctamente, aquí le vamos a actualizar, editar cliente, ok, ahí está. Entonces vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Ejecute
editar. Bien, me pide el cliente ID. Entonces vamos a editar. Ok, vamos a ver qué clientes tenemos para el ejemplo. Digamos que vamos a modificar este, el cliente 20.050. O sea, ya no se llama Félix, me equivoqué, se llama Javier. Su apellido no es Ramírez, su apellido real es García. Su dirección es barrio Almendares. Barrio Almendares. La cédula es 001 04 90 4S0. Esa es la cédula. Bueno, tenemos el cliente ID. Lo que tenemos acá, el nombre, aquí está, el apellido, García, dirección y cédula. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? ¿Vieron cuando ejecuté el help? Me mostró varias tablas. Entonces, lo mismo pasaría aquí. Nos va a mostrar una tabla con el cliente, actualiza y después nos muestra otra tabla. Entonces, ejecutamos y aquí tenemos. Entonces, dice que el 2050, el cliente 2050 se tenía como nombre Félix, pero después lo pasó a Javier, apellido Ramírez y después se pasó a García, dirección vacío, pasó a barrio Almendares y de cédula pasó a esta cédula. ¿Correcto? Entonces nosotros podemos hacer cualquier consulta, ¿ya? Entonces estos son ejemplos básicos. Pues vamos a hacer otro donde nosotros también podemos hacer procedimientos almacenados con variables o no necesariamente en los procedimientos almacenados, sino que también en las consultas y también condiciones. Podemos hacer if. Entonces digamos que nosotros queremos hacer un procedimiento así. Y un ejemplo más sencillo, vamos a verlo un poquito más largo, sencillo pero un poquito más largo para ver cómo se utilizan las condiciones. Entonces, digamos que nosotros creamos proceduras, no queremos hacer un procedimiento para insertar, un procedimiento para modificar, un procedimiento para eliminar, hacer un procedimiento que me haga las cuatro cosas: modificar, eliminar, insertar y seleccionar. ¿Bien? Entonces le vamos a poner administrar cliente. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Primero, todos los campos de cliente. Entonces vamos a utilizar este acá. Y por último necesitamos una bandera. Una bandera es que me diga voy a actualizar, otra que me diga voy a eliminar, voy a insertar o voy a seleccionar. ¿Ya? Entonces, digamos que yo puedo venir y aquí yo le pongo opción y ese va dependiendo si lo quieren hacer con un entero o si lo quieren hacer con un texto. Entonces, para que lo entendamos mejor, vamos a ponerle tipo parchar y le vamos a poner 1. Entonces le vamos a poner, si yo voy a insertar, le voy a poner I. Si yo voy a actualizar, le voy a poner A. Si yo voy a eliminar, le voy a poner E. Si yo voy a seleccionar, voy a poner S. ¿Correcto? Entonces aquí le ponemos as begin. ¿Cómo nosotros procedimos a eso? Si nosotros tuviéramos en C#, ponemos if, abrimos paréntesis, si la variable opción es igual a i, entonces hago la inserción. Entonces lo mismo pasa acá.
La diferencia es que el if se escribe de manera diferente. Escribimos, o sea, la palabra if va igual. Las condiciones no van dentro de un paréntesis, no es necesario. Entonces aquí yo, por ejemplo, le pongo option igual a y yo voy a insertar. Ahora, la variable, el símbolo de comparación no es doble igual. Aquí es con que se ponga igual y es suficiente. Allí, como les explicaba, esto declara un bloque. Quiere decir aquí, todo lo que yo escribo acá se va a ejecutar si esta condición es verdadera, ¿ya? Entonces este es el bloque de código de si esta condición es verdadera. También aplica de que si yo solo voy a escribir una línea, no es necesario que lo ponga, pero yo aconsejo siempre ponerlo. Ya, entonces si es y, yo voy a insertar un valor. Insert into arroba opción, cliente value arroba nombre, arroba apellido, arroba dirección y arroba cédula. ¿Correcto? Y ahí ya tenemos la primera. Vamos con el otro. ¿Cuál sería el otro? Editar. Si es ¿cuál es el dije que era? M. Si es M de modificar, y yo le pongo aquí today, para no volverlo a escribir, aquí lo tenemos. Agarro today, lo pongo acá. Es más, podemos ver que aquí podemos hacer esto mismo. Agarramos en el update, podemos mostrarle que cuando estamos eliminando, cuál fue los datos que se eliminaron, se modificaron, perdón. Correcto. Entonces, if arroba option igual a eliminar begin and delete from cliente where cliente ID igual arroba cliente. Y aquí también hacemos un select para que miren cuál fue el cliente que se acaba de eliminar. Esto es simplemente estética, como puede estar, no puede estar. Esto no es exigido, ni esto ni esto. Yo solamente es a cuestiones de ejemplo. Arroba opción, el último sería ese de seleccionar, y en select from cliente. Entonces ya hicimos un procedimiento almacenado más extenso y con más opciones. Correcto. Ahora vamos a seleccionar esto acá. Lo creamos, verificamos que aquí se haya creado, okay. Y aquí seleccionamos Exit. Entonces, digamos, si vamos a insertar un ID nuevo, no es necesario que ingresemos ID cliente, le ponemos un 0 y ya está, es suficiente. O sea, porque ese ID se va a ocupar si voy a modificar o si voy a eliminar, ¿ya? Entonces, aquí en nombre, digamos que pongo a Maciel, Moncada, dirección, cualquiera. Aquí le pongo arroba cédula, 0, cualquier cédula. Y por último viene la opción, esta opción. Entonces, es donde yo le voy a decir qué acción va a ejecutar con la información que yo le estoy digitando. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Acordémonos que aquí dice que si es if, voy a insertar. Si es m, voy a modificar. Si es e, voy a eliminar. Y si es s, voy a seleccionar. ¿Ok? Entonces aquí le damos a ejecutar. Y una fila afectada.
¿okay? Pero aquí, en primera instancia, no sabemos cuál es el cliente. ¿Por qué? Porque como es autonumérico también el cliente, ¿cómo vamos a saber qué ID se le dio para poder mostrar antes de que se guarde el registro o después que se guardó? Entonces existe una función que se llama scope identity, ¿ya? Entonces el scope identity lo que hace es me devuelve el ID del autonumérico que se acaba de ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que si después de un insert yo disparo esa función, él me da el ID que se acaba de agregar a esa columna, siempre y cuando sea identity, ¿ya? Quiere decir, y después, si yo genero clientes, un ser seguido, y por último, digamos que hago otro insert acá, entonces, y yo pongo scope identity, scope identity, ok, me envía el guión, necesita un guión. Entonces si yo disparo esto acá, el ID que me va a dar es el de este cliente, no el de este, es del último que yo ejecuté. Entonces si yo quiero saber el otro, yo tengo que poner el cliente, el scope identity de acá, me va a arrojar el scope identity del cliente, ¿correcto? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Por ejemplo, aquí podemos modificar nuestra consulta, nuestro procedimiento, para que cuando yo inserte, ya me muestre los datos como quedaron registrados. Entonces yo lo pongo aquí, select, minúscula, select, asterisco from cliente, where cliente ID, cliente ID igual a scope identity. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacer eso, pero ¿qué pasa? Yo no voy a crearlo aquí la vez. Entonces, para modificar un procedimiento almacenado, en vez de create, nosotros solo le ponemos alta y automáticamente podemos modificarlo. Cualquier cosa, si no tuviesen el código escrito, solo se van aquí, clic derecho, modificar o modify, si está en inglés, y los pasa a una ventana donde les pone solo el código y ustedes modifican todo lo que necesitan modificar. ¿Ya? Igual aquí lo que indica que vamos a modificar es este alta. ¿Correcto? Ahora sí, si yo vuelvo a ingresar, digamos que solo le vamos a cambiar aquí el apellido por García. Entonces ejecutamos esto y ahí está. Ahora sí dice 4180 Maciel García, etcétera. Ya, si yo vengo y ejecuto un select, ya tengo las dos Maciel. Este es el del primer ejemplo y este es el del segundo. ¿Correcto? Entonces ahora digamos que yo quiero modificar este 4170. Entonces si yo lo quiero modificar, exit, administrar cliente, aquí le pongo coma, y si le quiero cambiar el nombre le pongo, digamos, Senia Jerez, por ahí, y la cédula es 152, el número, correcto, cierro comillas. Entonces ahora ejecuto esto. Okay, me faltó la última opción, que es lo que voy a hacer. Aquí le puse insertar, pero ahora voy a modificar, le pongo la M, que es lo que nosotros tenemos acá en el procedimiento. Entonces agarro esto, lo voy a ejecutar y dice que antes se llamaba Maciel Monca, ahora es Yesenia Jerez, por ahí, y se cambió la cédula. Si yo vuelvo a seleccionar todo, ya este ya es el registro que yo acabo de agregar. Correcto, digamos que ahora quiero eliminarlo. Entonces, exit,
administrar cliente, le pongo el código y no es necesario que yo estipule todos los campos, simplemente lo pongo vacío, nombre, apellido, dirección, cédula. La opción sería E. ¿Por qué? Porque la opción es eliminar, entonces si E se va a eliminar. ¿Bien? Y ahí lo tenemos. Dice que este fue el registro que se eliminó. Ahora nos falta ver administrar cliente, el último paso. Entonces aquí puede ser igual nombre, apellido, dirección, cédula, y la opción es select. Me falta ver la última que es seleccionar. Yo le doy F. Entonces aquí ya no nos sale la que acabamos de eliminar y me muestra todo, que este select es esta condición que está acá, ¿correcto? Entonces ya vimos como en un solo procedimiento nosotros podemos hacer muchas cosas, ya dependiendo de cómo nosotros lo utilicemos. Entonces, para que ustedes practiquen, hagan un procedimiento también para productos y proveedores. ¿Ya? Creen un procedimiento almacenado para productos y otro para proveedores. Así igual que puedan modificar, eliminar, pero pueden cambiarle las opciones, no sé, como ustedes quieran. ¿Ya? Pero para que practiquen lo pueden hacer. Ok, bueno, eso es todo con procedimiento almacenado. Ya saben, cualquier duda me preguntan. En la semana les voy a estar publicando el proyecto, que es lo que tienen que hacer. Y por último vamos a explicar cómo nosotros podemos mover esta base de datos. Entonces, bueno, aquí le voy a dar clic derecho, guardar en el escritorio para después mandarse. Ok, entonces antes sí creo que no les he explicado. Cuando nosotros escribimos consulta, nosotros podemos guardar estos archivos. Entonces estos archivos, nos vamos aquí en la pestañita de arriba, le damos clic derecho, guardar. Nosotros nos vamos al escritorio y aquí le ponemos el nombre que nosotros queramos. Digamos aquí procedimiento almacenado. Entonces, estos archivos se guardan con una extensión .sql. Se lo doy guardar y ahí ya se almacenó. Si es caso y lo cierro, si acaso yo lo quisiera volver a abrir, entonces solo me voy a donde dice abrir archivo. Me voy a buscar el archivito. Bueno, aquí dice todo, pero aquí dice procedimiento almacenado. Entonces le voy a abrir, pum, y me abre todo lo que yo tengo guardado en ese procedimiento almacenado. ¿Bien? Esa es una de las cosas. Eso es solo archivos de consulta. Son archivos de consulta. Ahora, ¿cómo yo guardo mi base de datos para moverla? Entonces, si yo me voy acá a las propiedades, me voy a archivo, yo miro que aquí hay un directorio. Entonces, si yo me voy a ese directorio, si yo voy a ver todo lo que yo tengo de base de datos. Entonces aquí yo tengo ventas, aquí me dice ventas, que es este, y este que dice ventas log. ¿Ya? Estos dos archivos son parte de la base de datos, pero mientras está juntada yo no puedo copiar esta base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque está en uso. Como SQL es un servicio que no deja de funcionar, empieza a arrancar desde que encendemos la máquina y no deja de funcionar hasta que pues haga un problema o algo. Pero entonces estos archivos nosotros no los podemos mover y puede ser que si lo intentamos mover se dañe. Entonces no es recomendable. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda cuando nosotros tengamos una base de datos? Es hacer backup, o sea, hacer respaldo de la base de datos y andar siempre esos respaldos. Entonces, ¿cómo yo hago un respaldo para respaldar y después para restaurar ese respaldo? Entonces, vamos a poner como un ejemplo ahorita. Entonces, para respaldar, yo tengo que venir acá donde dice venta, clic derecho, tarea, copia de seguridad.
Ya, entonces nos va a salir este asistente. Entonces aquí nos da una dirección por defecto, entonces eso se la quitamos. Ya, entonces digamos que yo lo quiero mandar a una memoria. Ya, entonces vamos a agregar una memoria. Digamos que lo quiero mandar a esa memoria que acabo de conectar. Entonces yo le voy a agregar, le doy clic en este botoncito de los 3 puntos y me sale este buscador de carpeta. Entonces yo busco mi memoria acá. Entonces digamos que lo quiero guardar en la raíz y aquí le pongo el nombre del archivo. Si yo quiero entrar a una carpeta, pues lo guardo en una carpeta, pero yo lo voy a guardar directamente en la raíz. Entonces digamos que yo le quiero poner ventas y le vamos a poner la fecha última, o le ponemos la fecha, digamos hoy es 23/07/2018 y al final le ponemos .back. Entonces las extensiones de los backups de SQL son .back. Entonces le damos a aceptar y le damos a aceptar y él automáticamente me genera un archivo. Si yo me voy a la memoria, reviso la memoria y aquí yo tengo venta 23/07/2018.back. Y entonces este es nuestro backup. Este backup yo no lo puedo abrir así, darle clic derecho, abrir con editor, con Word, no. Eso es solamente, ahí va la información de nuestra base de datos, ¿correcto? Entonces ahí ya nosotros podemos mover ese archivo si nosotros necesitamos llevarlo a algún lado. Entonces, digamos que voy a eliminar esto. Voy a eliminar la base de datos. Ok. Y ya no tengo venta. Entonces, ¿cómo hago yo para restaurarla ya sea en mi máquina o en otro lado? Entonces yo siempre tengo la memoria y me voy acá. Entonces vamos a hacer el procedimiento desde que, como que si lo estamos abriendo. Vamos al SQL Server. Abrimos el SQL Server. Conectamos. Entonces aquí donde dice base de datos, le damos clic derecho. Restaurar base de datos. Nos sale este asistente. Y nosotros dice desde una base de datos. Esto es que restauramos una base de datos desde una base de datos que ya existe. Pero también nos da la opción desde un dispositivo. O sea, un dispositivo puede ser el disco duro, una memoria, etc. Ya, entonces aquí le damos clic en los 3 puntitos. Nos sale otra ventana. Le damos a agregar. Y aquí podemos buscar nosotros dónde está nuestra base de datos. Entonces aquí nos va a salir todas las carpetas. Entonces aquí, por ejemplo, seleccionamos la memoria y aquí podemos ver el backup. Entonces solo seleccionamos el archivo. Le damos a aceptar, aceptar, aceptar. La base de datos de venta se restauró correctamente. Entonces ahora yo acá ya la tengo y aquí tengo todos los procedimientos almacenados que yo había hecho anteriormente, ¿correcto? Entonces eso es hacer un backup y restaurar ese backup. Otra forma de hacer un respaldo de la base de datos es generando los scripts, ¿ya? Entonces yo puedo venir aquí en venta, clic derecho, tarea, generar script. De aquí le damos siguiente y aquí yo puedo seleccionar los objetos que yo quiera. No necesariamente tienen que ser todos, pero si los quiero todos, lo voy a incluir todo. Seleccionar procedimiento almacenado, tabla, etc. Lo doy siguiente. Entonces aquí en opciones avanzadas él me permite seleccionar varias versiones de SQL Server. En mi caso llega hasta el 2012 porque yo tengo el SQL 2012, pero el que tiene el 2016 le va a decir 2016, 2014, 2018, 12, 2008 para abajo, ¿correcto? Entonces yo le voy a dejar 2012. Y aquí donde dice solo esquema, escogen solo datos, solo esquema o esquema y datos. ¿Qué significa solo datos? Es solo la información de los registros de las tablas. Solo esquema es solo la estructura de las tablas, ¿ya? Y aquí donde dice esquema y datos es la estructura de las tablas y los objetos más la información que tiene cada tabla, ¿ya? Entonces creo que la opción en inglés es
Schema y data, algo así, o data, o solo schema, algo así dice en inglés, ¿ya? Entonces aquí le damos a aceptar y aquí podemos mandarla a guardar a este script, si se fijan, con la misma extensión que nosotros guardamos nuestra consulta, pero para que lo miremos aquí le vamos a dar una nueva ventana de consulta. Le damos siguiente, esperamos que todo esto se ejecute, le damos finalizar y él aquí nos genera ya el script. Entonces aquí es donde crea la base de datos, aquí crea los objetos, los procedimientos almacenados y las tablas, y al final él empieza a insertar todos los datos que nosotros tenemos. Esto es recomendable solo en bases de datos pequeñas. Resulta que si tenemos una base de datos de producción donde ya hay mucha información, no es recomendable, porque el archivo ya se les puede hacer muy enorme. Y yo les aconsejo que no hagan un archivo. Imagínense que la base de datos pese tal vez 10 GB y hagan un script. O sea, van a tener un archivo de texto plano que pese como 10 GB. O sea, la máquina no lo va a poder abrir. En ninguna máquina lo van a poder abrir. Entonces, esto es solo recomendable en bases de datos pequeñas. Lo recomendable siempre es utilizar backup. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima. Esténse atentos a la publicación del documento del examen.